Muy buenos días. Buenos días les damos a todos aquellos que nos siguen por estos medios de las redes sociales y por esta señal de TV del Lago de Pátzcuaro, Encuentro Informativo, y por el canal 7.2 de México en línea, llegando hasta ustedes por estas señales y por estas plataformas digitales, por esta señal virtual de las redes sociales. Les damos los buenos días y los saludamos en el nombre de Jesús. Y pues hoy estamos aquí nuevamente por gracia y misericordia de Dios nuestro Señor, dándole las gracias primeramente a Dios por este día que nos permitió amanecer con bien, y dándole gracias por la vida de todos ustedes, de los que nos ven y nos siguen por esta página de Ministerio de Adoración al Señor. Les damos muy buenos días, deseando que estén bien y que se la pasen de maravilla en estos días. Les saludamos y les bendecimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor a todos aquellos que nos ven y nos siguen, y deseamos para este Pátzcuaro una paz y una tranquilidad que pues es necesaria para poder vivir tranquilos, a gusto y en paz. Y hoy vamos a cantarle una canción a nuestro Señor Jesucristo, para darle la honra y la gloria y la adoración a nuestro Señor Jesucristo, que dice así: bendito mi Dios, tú sabes que te amo, con amor muy grande en mi corazón. Hoy soy muy dichoso porque te conozco. Bendito momento al venir a mí. Le diste a mi vida toda la esperanza y una vida nueva llena de tu amor. Alegría y gozo es por tu presencia en mi corazón, porque ahí estás tú. Eres en mi vida una bendición que no merecía por ser pecador. Tú me perdonaste, lavaste mi vida, pues andaba lejos de ti, mi Jesús. Es para mí un gozo saber que me amas, para mí servirte es un gran honor. Es lo más hermoso que pudo pasarme, haber conocido de ti, mi Señor. Gracias, Jesucristo, por darme la vida, para conocerte y saber de ti. Hoy que ya te sirvo como tú querías, es lo más hermoso, bendito Jesús. Nunca pagaré todo el bien que me has hecho, solo con mi vida yo te pagaré. Nunca pagaré todo el bien que me has hecho, solo con mi vida yo te pagaré. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito seas por siempre, Señor, en mi corazón. Y te doy las gracias, Señor, por este día que nos permites la vida, a mí, a mis hijos y a mi familia y a todos nuestros semejantes, Señor, porque tú dices en tu palabra que nos debemos de amar unos a los otros y amarnos a nosotros como a todos como a nosotros mismos. Y hoy te doy las gracias, Señor, porque pues hasta hoy todo ha estado en paz, todo ha estado a gusto, y pues pareciera que este tiempo pues no ha pasado ni ha transcurrido, y pues ya tenemos más de un año en este lugar predicando la bendita y santa palabra de Dios, y pues hasta aquí Dios nos ha librado de todo mal, de todo peligro, de toda persona y de toda obra del enemigo que siempre se quiere levantar en contra de la palabra de Dios. Y le pedimos al Señor que nos siga bendiciendo, que nos siga cuidando y que nos siga protegiendo de todo mal, de todo peligro, para que su palabra llegue a los corazones de aquellos que nos siguen y a aquellos que tienen ese deseo
de conocer la palabra en su corazón, más que todo en su corazón, porque de nuestro corazón mana la vida, de nuestra boca mana la vida. Así es que nosotros podemos hablar palabra de vida o palabra de muerte, pero nosotros, Dios nos escogió para hablar palabra de vida y no de muerte, ni de maldición, sino de vida y de bendición, para que todos aquellos que les llega esta palabra a su corazón sea de bendición para sus vidas. Y pues esta otra canción que les quiero cantar dice así: cuando llegaste a mi alma, Jesús, todo cambiaste en mi vida, y el más alegre fue mi corazón al sentir de tu presencia. Solo mi carne no fue tan feliz al presentir su quebranto, porque sabía que se iba a humillar ante tu santa palabra. Solo mi espíritu clama ante ti y mi carne clama al mundo. Ahora mi lucha ya es mucho peor, pues lucho conmigo mismo para vencerme yo mismo, Señor, de esto que traigo adentro. Antes todo lo que había en mí no me causaba molestia. Ahora todo ese orgullo, Señor, son unos grandes rivales. Nunca pensé que tu santo Jesús me enfrentarías a mí mismo. A veces siento que no puedo más, pues son duras mis batallas. Por mencionarles algunas nomás, les diré que es mi orgullo, mucho egoísmo y falta de amor, y también tanta ignorancia. Solo te pido que luches por mí y que venzas mis gigantes, porque yo solo no podré luchar, pues es dura mi batalla. Yo ya no puedo volverme atrás, pues vencería mi carne. Quiero ser digno de estar junto a ti y hacer morir a mi orgullo. Sé que me va a doler, oh Señor, pero tú así lo quisiste. Solo te pido me ayudes, Señor, y venceré tu buen nombre. Solo te pido me ayudes, Señor, y venceré en tu nombre. Gloria al Señor. Gloria al Señor, Dios Todopoderoso, que nos da el tiempo y la oportunidad de estar hoy aquí para alabar y bendecir su nombre y darle gracias por todo lo que Él nos ha permitido hacer en la vida, por todo lo que Él nos ha dado y por todo lo que significa estar apegados a Dios y a su palabra, que es algo que es fundamental en la vida del ser humano, estar apegados a Dios y a su palabra con su bendito y santo Espíritu. Y pues déjenme buscar por aquí otra canción. Para darle honra y gloria a Dios. Pues esta canción pues también nos habla de una renovación que tengamos, pero y sobre esto más o menos se va a tratar el tema. Una renovación como personas, como seres humanos, como seres carnales, que pues no dura mucho, no dura la batalla, pues
vencer nuestra carne, vencer nuestro yo, pues es un trabajo, es un trabajo del ser humano, pues, vencer eso. ¿Por qué? Porque sabemos que a veces la carne va por delante del espíritu. Y realmente el espíritu es la que nos da esa fuerza, nos da ese poder de hacerlo. Pero realmente no echamos mano, no utilizamos esa herramienta que Dios nos ha dado, que es su espíritu, que es la fuerza interna que tenemos dentro de nuestro corazón, que es el Espíritu Santo. Esta canción nos habla de: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Gloria al Señor, gloria al Señor. Pues vamos a ir a la palabra y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, para que Dios nos bendiga, nos guarde, porque sabemos que el enemigo se mueve a través del aire, se mueve a través de las personas, se mueve a través de las tentaciones, se mueve a través de nuestros ojos, de nuestra vista, de todo, en todo aspecto natural y sobrenatural y espiritual. Está esa fuerza demoníaca que siempre quiere invadir al hombre de sus cosas, porque pues hay momentos en la vida en que el hombre, siendo ser humano, necesita de Dios, pero no hace caso de su palabra, no le da por oír, por acercarse a esa cosa que necesita de Dios. Y pues allí sigue como simple ser mortal, como simple puñado de polvo allí, no más, sin vida. ¿Por qué? Porque pues realmente la vida no la tiene en sí mismo, sino que esa vida se la da Dios a través del Espíritu y de su aliento de vida que nos dio. Y allí pues es donde pues siempre va a haber una confrontación entre el ser espiritual y el ser terrenal, como lo hubo desde el principio. Vamos a ver en el libro de Mateo. En Mateo capítulo 15, versículo 8, nos dice la palabra, del 8 al 9, nos dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Se dan cuenta ustedes que para el ser carnal, el ser natural, hablar es fácil
y también se hace costumbre y se hace un hábito hablar la palabra de Dios. Pero vamos a entender en qué forma se está hablando esa palabra de Dios. Si en un estado literal o en un estado sobrenatural y espiritual. Es allí la gran diferencia. Cualquiera puede hablar la palabra de Dios, pero lo está haciendo de la boca para afuera, porque realmente en su corazón no la siente ni la entiende. Entonces aquí pues la palabra de Dios es lo que nos dice, que este pueblo de labios me honra, de labios, nada más, no de su corazón, no de su alma, mucho menos de su espíritu. Por eso, cuando así es esa persona, pues se vuelve una persona religiosa, una persona que nomás anda por ahí, pero sigue siendo la misma, con los mismos hábitos, con las mismas costumbres, con la misma hipocresía, con la misma crítica, con todo. Sigue igual. ¿Por qué? Porque lo anda haciendo en una forma religiosa, nada más de labios. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice, mas su corazón está muy lejos de mí. Se dan cuenta que para estar en una relación con Dios necesitamos tener esa relación en nuestro corazón, que es donde verdaderamente vamos a entender y vamos a sentir esa palabra de Dios en nuestro espíritu y en nuestro corazón, para poder decir yo amo a Dios o yo creo en Dios. No de labios, sino de nuestro corazón. Pues aquí la palabra pues nos dice esto. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. O sea que ahorita el hombre quiere hacer todas las cosas de Dios a su manera, a su forma. Y con eso conlleva a todos los demás a seguir haciendo lo mismo. A seguir haciendo lo mismo, lo que ellos creen, lo que ellos piensan. Y si yo hago esto, también los demás que me oigan lo van a hacer y todo esto. ¿Por qué? Porque no tienen un discernimiento para ver si yo estoy correcto o estoy mal. Entonces allí es cuando nos debemos de fijar bien en la palabra de Dios. Pero si yo no leo la palabra de Dios, ¿cómo voy a darme cuenta si aquella persona me está hablando con la verdad o me está hablando con la mentira? Entonces necesitamos leer la palabra de Dios, pedirle a Dios sabiduría, entendimiento y revelación para poder no ser engañados. Porque si no, estaría siguiendo mandamiento de hombre. Nada más lo que el hombre dice, eso hago y eso creo. Y digo lo que el hombre dice. Como muchos dicen, la mayoría, que dice Dios que ayúdate que yo te ayudaré. Esta frase en ninguna parte de la Biblia lo dice. Porque me pongo yo a pensar, ¿cómo un puñado de polvo se va a ayudar a sí mismo? Si antes no tiene vida, si antes no tiene un espíritu, ¿cómo se va a ayudar ese puño de tierra? Entonces yo creo que para que ese puño de tierra se pueda ayudar a sí mismo y pueda hacer algo, tiene que tener vida. Entonces, si nosotros somos polvo y tenemos ese espíritu de Dios y ese aliento de Dios y ese soplo de Dios, pues claro que podemos hacer algo. Entonces sí podemos hacer las cosas que Dios quiere. Pero mientras que no sea así, es por demás. Y a este tema, pues yo le he puesto la mentira e hipocresía del hombre. ¿Por qué? Porque, pues, como dice la palabra, ni más claro ni el agua.
porque este pueblo de labios me honra. Y hoy vemos, todos hablan la palabra de Dios, pero pues cuando la hablan se pone una cara diferente, de apariencia, de hipocresía, pero ya en la realidad somos lo que verdaderamente somos, unos seres terrenales, unos seres pecadores y unos seres muy naturales. Entonces, pues, tenemos que tener algo de conciencia para entender que pues somos tripartitas, somos cuerpo, alma y espíritu, y tenemos que desarrollarnos en esas tres áreas, porque Jesucristo nos dice en su palabra que ni a diestra ni a siniestra, sino que por el medio. ¿Para qué? Para no caer en el fanatismo o en la religiosidad, o caer en el extremo de que muchas veces la misma palabra nos puede destruir. La misma palabra. La carne, pues no se diga, con mayor razón nos destruye. El alma, pues también se llena de ambición, se llena de poder, se llena de codicia, se llena de envidia y nos destruye. Entonces tenemos que ser equilibrados en estas cosas, porque a cada área de nuestra vida se le debe de dar lo que le corresponde. Al espíritu, al alma, y a la carne, lo que es de la carne. Porque como le dijo Jesucristo a aquel fariseo que lo quiso tentar, que le dijo, darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Nos quiere dar a entender que en lo natural pues, hay que hacer lo que nos corresponde hacer como seres naturales, como seres humanos, con nuestras necesidades y todo eso. Pero también hay que darle a Dios lo que es de Dios, nuestra vida espiritual, nuestra fe, nuestra confianza, nuestro amor, y seguirlo. O sea, pues hay diferentes pues formas de entender la palabra, pero la palabra no es que sea diferente para que cada quien la entienda a su manera, sino que realmente la palabra es para que todos la deberíamos de entender de una misma manera, todos por igual. Y pues en este tema, en esta palabra que leímos, Jesús enfatiza la importancia de la autenticidad en nuestra relación con Dios. Porque no basta decir que somos seguidores de Dios o con realizar rituales y tradiciones. Si nuestro corazón no está realmente comprometido con Cristo y su palabra. Jesús critica la hipocresía de aquellos que se presentan como religiosos, pero en realidad están lejos de Dios. Esto nos llama a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y asegurarnos de que nuestro corazón esté alineado con nuestras palabras y acciones. Y hoy más bien vemos que todo se hace conforme al mundo y no como a Dios, como Dios lo manda. Hoy todo se hace conforme a nuestros intereses y deseos, ya como el mundo o el hombre nos lo dicen, pero no como la palabra misma lo exige. Hoy el creer y amar a Dios ya está a lo que diga el hombre y no Dios. Que lo que diga el hombre, eso es, y eso se hace, menos lo que Dios quiere. Esto es seguir mandamientos de hombre, esto es seguir tradiciones de hombre,
Esto es hacer costumbres de hombre. Entonces pues nos estamos olvidando realmente de la palabra de Dios por seguir lo que el hombre dice. La palabra, y en estos tiempos pues la palabra ya está por terminarse. En muchos países del mundo, en muchos, ya están ejecutando y matando a todo aquel que se dice cristiano, todo aquel que trae una Biblia en su mano, o que predica la palabra, o que anda por allí en casas predicando la palabra. Ya lo están matando, porque pues como viene esta nueva ley de que solamente una sola religión y una sola fe va a haber en el mundo, pues ahora sí que te sujetas, porque si no, te matan. Y si no niegas a Cristo, te matan. Ahora sí que mucha gente está muriendo por causa de eso. Sobre todo en Siria, en los países orientales, y muchas veces en los países occidentales. Hoy mismo en América hay muchos países de Centroamérica que ya la palabra ya no se habla por causa de la dictadura del gobierno, de muchas cuestiones que ya no permiten que se hable la palabra de Dios, y mucho menos en público. Por eso yo digo que es una bendición que yo esté hoy aquí, porque Dios guarde la hora eso llegue a esta nación. Yo oía por ahí en las noticias que el presidente Trump de Estados Unidos está permitiendo que la palabra se hable en las escuelas, en las iglesias, o sea que el cristianismo no se acabe, que se siga difundiendo la palabra de Dios, pero hay otros países que están en contra de eso. Yo lo digo que a lo mejor lo hace por llevarle la contra a todas aquellas naciones que son sus enemigos, porque pues también trona a sus comportamientos que tienen. No creo que sean muy religiosos o muy cristianos, ¿verdad? Porque como dice Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Y pues como les digo, en muchos países ya todo esto está terminando. Y pues la religión pues no es una relación con Dios. La relación con Dios debe ser espiritual. Y como tema principal y de gran importancia que debemos tomar conciencia, es el fin de la libre expresión acerca del Evangelio de Jesús, como se hacía en la antigüedad del cristianismo en la era primitiva. Vamos a leerle en Hechos de los Apóstoles, que dice la palabra en Hechos de los Apóstoles 4:15, nos dice: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. O sea, aquí están hablando una reunión de fariseos, de escribas, de sacerdotes, de toda ese Sanedrín que conformaba los sumos sacerdotes de la ley de Moisés. Aquí nos está hablando de ellos, que conferenciaban entre ellos, entre sí. ¿Y para qué? Diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo
amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Fíjense, el mismo pueblo elegido de Dios, el mismo pueblo al que Jesús había venido, se negaban a que hablasen de él. Se negaban. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces se dan cuenta un poco de lo que nos está hablando esta palabra. En aquellos tiempos, todos esos sacerdotes se negaban a que los apóstoles hablaran de Jesús, que enseñasen la palabra en el nombre de Jesús, que hablasen de Jesús para todo. Les prohibían, porque creían que solamente hablar de la ley de Moisés era lo correcto, que era lo bueno. Y nunca creyeron en Jesucristo, nunca creyeron en Él como en el Hijo de Dios, nunca creyeron en sus palabras. Por eso es que lo crucificaron. Y hoy está pasando exactamente lo mismo. ¿Quién cree en la palabra de Dios? ¿Quién nos ama por hablar la palabra de Dios? ¿Quién nos sigue por hablar la palabra de Dios? Nadie. Nadie. Y hoy vemos, y ustedes lo pueden ver en las noticias y en las redes sociales, que el mismo Papa ya prohibió que se acaben todas las iglesias cristianas del mundo, que se acaben todas las iglesias que predican a Jesucristo, que porque solamente debe de haber una fe. Entonces, ¿qué esta fe que predicamos nosotros de Cristo y de Dios, qué no es fe? Entonces, toda esta palabra es en vano. Ya no hay que predicarla, ya no hay que hablarla, ya nomás porque te lo dice un hombre. Y dense cuenta de la magnitud del problema, que el mismo Papa, que debiera de darle gusto porque hubiera personas que hablen la palabra de Dios y la difundan en todo el mundo, debiera de estar contento y dándole gracias a Dios porque haya de esos hombres y mujeres, pero no. Ya prohibió que las iglesias cristianas se acaben. ¿Y saben por qué? Porque ya quieren hacer pues el nuevo orden mundial junto con los gobiernos mundiales del mundo. Y también, por otro lado, porque ¿cuánto dinero está dejando de llegar al Vaticano por causa de tanta iglesia cristiana? Imagínense, y no son millones, son miles de millones los que la iglesia católica está perdiendo por causa del cristianismo, por causa de las iglesias cristianas. Todo ese dinero le está dejando de llegar. Entonces también, y como la iglesia tradicional es el emporio más gigantesco de poder económico que hay en el mundo, pues algo ha de haber que le interese de eso. Y como todos lo quieren para ellos, para los gobiernos y para la iglesia, pues qué conveniente para ellos que las iglesias cristianas se acaben. Y para eso es esta palabra que les voy a leer aquí en Hechos 4:15, que dice, pues ya se las había leído, ¿verdad? Entonces se les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal han manifiesto. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Fíjense, los mismos
que deberían de darle gusto que hablase de la palabra de Dios son los mismos que se oponen a ella. Y hoy estamos igualito que antes. Todos aquellos que predican la palabra se oponen a que otro la predique. Pues como que no hay congruencia allí, como que al contrario, les hubiera de dar gusto que haya alguien que venga a esta plaza pública a predicarles la palabra de Dios a la gente, al mundo. Pero vemos que no hay interés, no hay amor, no hay fe, no hay esa espiritualidad de la que se habla en la iglesia, no hay. Porque a nadie le importa ni a nadie le interesa que la palabra de Dios se predique en público, donde la gente nos vea, donde la gente nos oiga. No hay interés. El único interés que hay es el dinero. Por eso, pues pobres de aquellos que están haciendo negocio con eso, porque pues se les va a acabar el negocio. Y pues ganado se lo tienen, porque pues si eso es lo que los mueve, pues qué bien. Vamos a ver, ahora vamos a ver en San Juan. En el libro de San Juan vamos a leerle. (6:34). En el 6:34 la palabra de Dios le dice, le dijeron, Señor, danos siempre de este pan, porque Jesús les decía que Él era el pan de vida. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este es el verdadero pan, esta es la verdadera vida, este es lo verdaderamente que nos debe de motivar como seres humanos a comer de ese pan que Dios nos da. ¿Y cuál es ese pan? Es la palabra de Dios. Pero ese pan, de ese pan nadie quiere comer, de ese pan nadie se quiere alimentar, de ese pan a nadie le gusta, nadie le hace caso a ese pan. Ese pan que es la vida de Jesucristo, que es su cuerpo, que es su palabra, de ese pan nadie quiere saborear. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Si es el pan de vida. Dice, y el que a mí viene nunca más tendrá hambre. Fíjate, si comiéramos de ese pan, no gastaríamos tanto en estar comprando qué comer. Pero no es pues por allí el tema, También hay que entenderlo. Sino que lo que Dios se refiere aquí es que su palabra, esta es la que nos da vida, es la que nos da el poder de todo. Claro que necesitamos comer nuestros alimentos para que esta carne viva, pero lo que nos hace vivir realmente es la palabra de Dios, este libro. Entonces aquí, como Dios dice, como Jesucristo dice, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, aquí vamos a ver una cosa. ¿Cuál es ese pan del que sí comemos, del que sí nos gusta? Pues la ambición, el dinero, el trabajo, un título, el poder, la política, todo eso que nos deja dinero, ese pan sí nos gusta. Y por ese pan sí nos morimos y por ese pan sí luchamos y peleamos. Por ese pan de poder, por ese pan de dinero, por ese pan que nos da el mundo, ese pan sí lo queremos. Y lo buscamos a toda costa. Y el pan de Dios, el pan que nos da Dios, a ese ni quien le haga caso, ni a quien le haga aprecio. Entonces, para que se vean cuál es pues la hipocresía del hombre,
que nomás estamos honrando a Dios de los labios para afuera, pero realmente de Él no queremos nada. Porque si quisiéramos de ese pan, aquí estaríamos oyendo la palabra de Dios, estaríamos predicándola, pero de ese pan no nos gusta. Entonces vamos, pues sabemos pues que pues por no, ese pan, pues si no es la riqueza, pues claro que no nos va a gustar. Vamos a San Juan 4, 14. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuál es esa agua que debemos de tomar? Que jamás volveremos a tener sed. Y esa agua es el Espíritu Santo de Dios que nos pone en nuestro corazón. Y cuando tenemos esa fuente del Espíritu Santo en nuestro corazón, no volvemos a tener sed jamás. ¿Y de qué? ¿De qué sed nos está hablando? Pues digamos de las tentaciones, del pecado, del coraje, de la ira, de la ambición, de la envidia, del egoísmo, del orgullo. Todo eso se nos terminará cuando bebamos de esta agua que Jesucristo nos da. Pero de esa agua tampoco el mundo quiere tomar. ¿Por qué? Porque el hombre sigue con su orgullo, sigue con sus envidias, sigue con su ambición, sigue con el deseo del poder, sigue con todo lo que este mundo le ofrece. Entonces lo que Jesucristo pues nos ofrece, pues no nos gusta. No le gusta al mundo lo que Jesucristo nos ofrece. Nomás lo que el mundo nos ofrece, eso sí nos llena la atención y lo queremos. Esa sed de poder, esa sed de grandeza, esa sed de fama, esa sed de importancia, esa agua sí queremos tomar. Y ahí estamos. Díganme pues si no somos una bola de hipócritas. Y aquí se viene a hablar la palabra, claro, o mejor no vengo. Vamos ahora a Mateo. Vamos a ver San Mateo. Dice en Mateo 18, del 8 al 9, dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Otra palabra que nos llena de reflexión. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo. ¿Y cuántas veces nuestros pies nos llevan a pecar? Nos llevan a lugares que no debemos ir. ¿Cuántas veces nuestras manos nos hacen golpear, nos hacen insultar, nos hacen ofender? ¿Cuántas veces nuestros ojos nos hacen pecar con solo ver? Porque nos producen tentación de esto y del otro. Si siguiéramos la palabra como dice Jesucristo, la mayoría del mundo andaría sin patas, sin manos, andarían tuertos, sin ojos, si siguiéramos la palabra de Jesucristo. Pero vemos que no,
A todos, a ninguno le falta un pie, a ninguno le falta una mano, a ninguno le falta un ojo. ¿Por qué? Porque es pura hipocresía lo que según nosotros decimos. Y Jesucristo nos está diciendo, si tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo. ¿Cuándo nos vamos a cortar un pie? ¿Cuándo? Mejor sigo siendo como soy y sigo haciendo lo que quiero, pero un pie no me lo corto, porque si no, ¿con qué voy a caminar? Para que vean que la palabra de Dios no se está siguiendo como dice Jesucristo. Le estamos siguiendo a nuestra manera. Y realmente Jesucristo no nos quiere ver sin pies, sin manos, sin ojos. Realmente es una narrativa, es un simbolismo de que Jesucristo nos está diciendo, si tu pie pues te es ocasión de que vayas a un lugar que no debes ir, pues no vayas. Pídele perdón a Dios y pídele su ayuda para que te evite ir allá. No que te cortes un pie. Dios no quiere eso para ti. Pero es un simbolismo de lo que nos trata de decir Dios. Que si hiciéramos esto literal como se hacía en el Antiguo Testamento, todo aquel que pecaba, eso le pasaba, porque era una ley. Gracias a que ahora estamos en una gracia de Jesucristo, pues ya no nos pasa eso, pero nos debería de pasar si tuviéramos de veras vergüenza y conciencia de lo que estamos haciendo con la palabra de Dios. Ahora vamos a San Juan de nuevo. En San Juan 3 nos dice, del 3 al 7 nos dice, respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es muy necesario nacer de nuevo, espiritualmente. Y fíjense, aquí nos damos cuenta que el estudio, la teología, el saber, no significan una gran cosa para Dios. Lo que Dios quiere es que le obedezcamos, su palabra, al pie de la letra como Él nos lo está diciendo. Porque aquí Nicodemo era uno de los principales sacerdotes del Sanedrín, de los fariseos. Era un personaje importante, muy conocedor de la ley de Moisés, muy conocedor de las escrituras, y sin embargo, ¿qué hizo? Venir de noche, en secreto, para que no se dieran cuenta sus amigos, los demás fariseos, y se dieron cuenta que había ido a consultar a Jesucristo, que le había ido a preguntar, para que vean que el conocimiento no nos lo da el estudio, no nos lo da el mundo, el conocimiento nos lo da Jesucristo por medio de la revelación y de la relación que tengamos con Él. Y así estaba este fariseo, ignorante todavía de las cosas, cuando se suponía que debía de saberlo ya, que para nacer de nuevo, para ser una nueva criatura, necesitamos andar en una forma espiritual y no carnal. Y le vino a preguntar a Jesucristo, oye, ¿cómo puedo hacerle? Y Jesucristo le dijo, es necesario que vuelvas a nacer de nuevo espiritualmente, para que vean que
que muchas veces nos decimos saber mucho y en realidad no sabemos nada. Yo mientras más veo y leo, me doy cuenta que menos sé. Y es que así debe de ser. No me tengo que sentir un sabiondo, un sabelotodo, un teólogo, sino tengo que sentir una persona que no sé nada para poder recibir la revelación de Dios, que es la que verdaderamente va a tener la razón, no yo. Entonces vamos a 2 de Corintios. Segunda de Corintios 5. La palabra de Dios en 2 de Corintios 5, 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son cosas hechas nuevas. Entonces, cuando entramos a un conocimiento verdadero de Dios, venimos a ser nuevas criaturas, un nuevo ser espiritual, pero no por apariencias, igual que el mundo. Tenemos que demostrar una diferencia al mundo de que somos lo que decimos ser, cristianos. Porque pues les puedo dar un ejemplo. Los testigos de Jehová, fíjense cómo andan vestidos, con su sombrerito, su sombrilla, su vestido largo hasta los pies, hasta los tobillos, muy tapaditos. Eso los distingue a ellos de que son testigos de Jehová. Un mormón también que predica la palabra, ¿cómo anda vestido? Con su trajecito, su camisa blanca, su pantalón negro, bien boleadito, bien presentable el muchacho. También hay una distinción entre esa persona. El católico, ¿cómo anda? Anda con su medallita, anda con su crucecita, anda en su carterita, trae a cualquier clase de imagen de algún santo. O sea que en todos hay una diferencia. Y en nosotros los cristianos, ¿cuál diferencia hay? Ninguna. Ni fuera ni adentro de la iglesia. Porque en la iglesia llegan igual como andan acá en el mundo. Si no, fíjense, llegan igualitos los que están en el púlpito como los que están abajo. Están igualmente vestidos que el mundo. O sea, ¿dónde está la diferencia allí? No hay. Y pues eso pues quiere decir que pues andamos en puras apariencias y en pura hipocresía. No hay distinción entre los creyentes. ¿Por qué? Porque todos andamos en la misma forma. Vamos a leerle. Vamos a leerle en el libro de Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Fíjense lo que dice la palabra. Someteos pues a Dios
resistir al diablo y huirá de nosotros. Pero en verdad estamos sometidos a Dios, o al mundo, o al diablo. Porque a Dios difícilmente estamos sometidos a Dios. Más bien estamos sometidos al mundo y a nosotros mismos, porque a Dios, pues todos hacen lo que quieren, todos hacemos lo que queremos, todos decimos lo que queremos, nadie hace lo que Dios dice. Entonces no estamos sometidos a Dios, como la palabra. Así cuando va a huir el diablo de nosotros, más bien el diablo anda con nosotros como amigo, porque en cada rato nos anda aconsejando, di esto, o haz esto, o haz esto y lo otro. Más bien traemos al diablo allí, por un ladito de nosotros, como nuestro amigo, y no como Dios dice, someteos a Dios. Y ahorita, ¿quién se quiere someter a Dios? Pues preguntémonos, ¿de veras nos sometemos a Dios? Entonces, pues, este es un tema principal de gran importancia, pues que debemos tomar conciencia, porque vendrán tiempos en que, pues, ya la palabra se va a terminar. Aquí les quiero leer algo en Hechos. En Hechos 1, 3 al 5 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, o sea, la promesa del Espíritu Santo. Aquí Jesucristo les está hablando a sus discípulos después de que resucitó. Se les apareció a sus discípulos. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué no más a sus discípulos y no al mundo entero? ¿Por qué? Porque Dios solamente se le va a aparecer a aquel que quiere saber de Él. Aquel que de veras cree en Él. Aquel que de veras lo sigue. Aquel que habla su palabra. Aquel que predica su palabra. A ese se le va a aparecer Jesucristo. A Él va a ir Jesucristo. ¿Por qué? Y un ejemplo. ¿Cómo voy yo a ir a un lugar donde nadie me invitó? Donde nadie me quiere, donde no soy bien recibido. ¿Cómo voy a ir a ellos? Entonces tengo que ir a donde me invitaron, a donde tengo mis amigos o mi familia, y allí voy a ir yo, por ejemplo, a una fiesta. Y así Jesucristo fue a sus discípulos, a los que creían en Él, a los que vieron su señal. Entonces Dios no va al mundo, Dios no va a la gente que no cree, la deja. Y Él va a los que le creen, a los que confían en Él, a los que tienen fe en Él. Por eso las promesas de Dios son pues para nosotros. Y por esas promesas de Dios para nosotros somos los que vamos a dar a conocer la palabra de Dios al mundo. Jesucristo se la dio a conocer al mundo y a los apóstoles, a sus discípulos. Y ahora nos toca a nosotros dársela a conocer al mundo. Aunque muchos nos van a aborrecer, muchos nos van a despreciar y a odiar, pero también muchos nos amarán.
Así es que, pues, aquí en Hechos 17:25 nos dice la palabra de Dios: Padre justo, el mundo no te conocía, no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a todos a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Se dan cuenta que por nosotros muchos se salvarán? Por nosotros muchos conocerán la palabra de Dios, así como Dios mandó a su Hijo a dar a conocer su palabra, así Jesucristo nos mandó a nosotros a dar a conocer la palabra al mundo entero, para que crean por nosotros y se salven por nosotros, por dar a conocer la palabra de Dios. Aunque la salvación pues la da a Dios, pero somos de algún modo instrumentos para que el mundo conozca a Dios. Entonces, pues Dios es bueno. Dios es bueno y merece que creamos en Él. Aquí en Hechos 3:12 nos dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué opináis de ojos en nosotros? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho esto, andar a este. Es cuando Pedro y Juan hicieron que aquel cojo que estaba en la iglesia, la hermosa en Jerusalén, se parara, porque era paralítico de nacimiento. Y la gente se empezó a inclinar ante ellos, les empezó a adorar y todo. Y Pedro le dice: ¿por qué hacen esto? Si nosotros somos igual que ustedes, pecadores, imperfectos. Si hacemos esto es por la gracia y misericordia de Dios, no porque nosotros seamos buenos. Y yo les puedo decir lo mismo: yo no estoy aquí porque sea bueno, sino porque es gracia de Dios haberme puesto aquí. Yo lo que pueda hacer no lo hago por mis fuerzas, no lo hago por mí, no lo hago para mí, lo hago porque Dios me lo ha mandado y Dios me ha dado ese poder. De igual manera, no se deben inclinar al hombre ni lo deben de alabar al hombre, pero el hombre hoy se afana porque lo amen, lo adoren, lo alaben, lo aprecien, lo abracen, lo besen y todo. ¿Cómo se siente un pastor? Muy importante, que toda la congregación lo abrace y que toda la congregación lo ame y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque ese es un orgullo del hombre. Ese se quiere sentir importante por eso, cuando en realidad nos debemos de sentir los más humildes de los seres humanos, porque le estamos sirviendo a Dios, no le estamos sirviendo al hombre. Y servirle a Dios es un gran honor, y con Él es con los que nos debemos de sentir orgullosos, no con el hombre para que nos esté abrazando y llenando de besos. Pero por hoy le damos gracias al Señor nuestro Dios haber estado en este día con ustedes, y recuerden que este es un ministerio de adoración al Señor, donde se habla la palabra de Dios, en este lugar, en esta plaza pública de Pátzcuaro, Michoacán, México. Y gracias, toda la honra y toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y por este día les doy las gracias por seguir esta página, Ministerio de Adoración al Señor, por esta señal de TV del Lago y por este canal de televisión 7.2 México en línea. Les doy las gracias, bendiciéndolos en el nombre de Jesucristo. Y por aquí, primeramente Dios, nos seguiremos viendo. Hasta luego.